Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a realizar un breve recorrido del bloque 3 y vamos a hablar sobre la evidencia de aprendizaje de reportes. Bien, es muy importante que recuerden que siempre hay que leer todos los temas, hay que leer todos los materiales, reproducir todos los videos antes de realizar la evidencia de aprendizaje. En esta primera parte o introducción del bloque 3 me interesa mucho que leamos este párrafo. Dice, a esta combinación y punto de equilibrio entre la información que sacamos del texto y las ideas que ésta nos deja, bueno, más bien se refería, que este nos deja, o sea, es decir, el texto, se refiere a este bloque. Me interesa mucho que leerlo con ustedes porque esta es la mejor definición que podemos tener acerca de un reporte. ¿Qué es un reporte de lectura? Pues un reporte es esta combinación o este texto en el cual nosotros combinamos y hacemos que sea de esa combinación equilibrada entre la información resumida o parafraseada del texto que leímos y las ideas que dicho texto nos ha dejado. Ujú. A eso es a lo que se refiere este bloque y a eso es a lo que se refiere los reportes de lectura. Uno de los grandes, de las grandes dificultades que se tienen al escribir un reporte es que se piensa que solamente hay que mostrar la información. ¿Sí? Ya sea en resumen, en paráfrasis o simplemente que es algo que no se les recomienda, por supuesto, copiar la información del texto y pegarla, ¿sí? Si solo se presenta la información del texto, no es suficiente. Si solo se escribe las ideas que nos dejó leer el texto, pero no la información, tampoco es suficiente. Ahora, no solo se refiere a la combinación, sino a buscar cierto equilibrio. Ujú. Si, por ejemplo, se escribe una paráfrasis o un resumen del texto, pero el 90% del texto es la información, de su evidencia de aprendizaje es la información, y el 10% son las ideas que les dejó, entonces tampoco está equilibrado, ¿ok? Sí, hay muchísimas ideas propias, pero escasa información, tampoco está equilibrado, ¿ok? Esto es súper importante. Por supuesto, antes de continuar, les hago de nuevo la invitación para que, por favor, no se piense que copiando y pegando la información de los 2 textos que utilizarán para su evidencia de aprendizaje, no piensen que con eso es suficiente. Vamos a continuar, perdón. Bien, aquí se nos va a explicar qué es un resumen, que nos van a otorgar algunas sugerencias acerca de cómo elaborar el resumen, cómo se hace una paráfrasis mecánica. Esto les puede ayudar muchísimo para recuperar la información del texto, las ideas principales. Cómo se hace una paráfrasis constructiva, también les puede ayudar para para combinar las ideas con la información del texto. ¿Qué es la paráfrasis en lo general? Y por supuesto también que es un reporte de lectura. Este documento es un PDF, es súper importante que ustedes lo vean, que ustedes lo tengan allí, lo lean de principio a fin, porque allí les van a dar a conocer características súper importantes acerca de cómo escribir el reporte de lectura en cuanto al formato y otros aspectos. Recuerden, por ejemplo, que un reporte de lectura debe tener mínimo una extensión de 3/4 partes de la hoja o cuartilla. ¿Dónde van a encontrar esas especificaciones? Pues en este documento titulado El reporte de lectura. Continuamos. Aquí llegamos al control de lectura. Recuerden que cada bloque tiene una actividad y se titula el control de lectura. Esta actividad o control de lectura tiene un valor sobre la calificación final. Y llegamos al final. Ahora vamos a ver las instrucciones de la evidencia de aprendizaje reportes. Bien. Como siempre, hay que integrar una portada y en cuanto al desarrollo, se nos va a pedir que leamos 2 textos. Uno ustedes ya lo conocen, El hambre en el medio ambiente, y el segundo es la reseña de una película titulada L. ¿Cómo llegar a esos textos? Aquí están los 2 enlaces. Hay que leer los 2 textos y hay que escribir para cada uno un reporte de lectura. Por eso se llama la evidencia reportes, porque van a ser 2 reportes. Ujú.
También hay que, aparte de escribir el reporte, hay que integrar una lista de palabras de significado desconocido o glosario, un glosario para el primer texto, y otro glosario para el segundo texto, más. Por favor, aunque ya se les dio en el mensaje de bienvenida al bloque, ya se les dieron algunas recomendaciones, me permito recordarles una súper importante. Por favor, no se recomienda copiar partes del texto o todo el texto o fragmentos del texto y pegarlo en su actividad, ¿sí? Mayormente nos hemos encontrado los asesores con actividades que son así, que sobre todo pasa en el texto de o reseña de la película Ellie, en ese segundo, en el cual prácticamente se copia la reseña completa y esta reseña completa es la que se pega en la actividad. Entonces, sí les hago un súper llamado a no copiar el texto completo, el 80% del texto original, el 60%, el 50%, vamos, ni el 10% ni el 5% de copiar el texto original. Todo aquello que se integre en los reportes de lectura debe ser completamente propio, es decir, que cada uno de ustedes lo haga, ¿vale? Eso es súper importante. Eh, Imaginen, en algunas retroalimentaciones les he dicho esto, imaginen que van a contarle a alguien de qué trata el texto y que aparte de decirle a ese alguien que no ha leído el texto, aparte de que le dicen eso, les está preguntando a esta persona, pues, ¿qué piensas, no? ¿Qué enseñanza te dejó ese texto? ¿Qué opiniones tienes después de haber leído el texto? Eh, ¿qué realidades puedes encontrar que son semejantes a la tuya en el texto? Etcétera. Aquí les comparto una anécdota. Un crítico de cine muy, muy importante en México dice que cuando él era niño iba al cine, o adolescente iba al cine, cuando regresaba del cine, le contaba a su abuela de qué había tratado la película. Y aparte la abuela le preguntaba, pues, qué opinaba de la película, ¿no? Entonces, esta anécdota no estará completa si no les digo que además la abuela de esta anécdota era francesa y el nieto mexicano, y entonces, y la abuela era ciega. Entonces implicaba que él veía la película, él, y él se la tenía que contar en francés, se la resumía, ¿no? Y aparte, la abuela le preguntaba, bueno, ¿y qué pensaste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te recuerda de tu realidad? ¿Qué ideas te ha generado? ¿Qué sensaciones te ha generado, no? Esta anécdota me sirve simplemente para mostrarles cómo sería escribir ese reporte, solo que en vez de que sea verbalmente, pues se va a realizar de manera escrita. Las instrucciones aquí no lo he visto, o al menos no todavía, que tienen que entregar, aparte de los dos reportes, en el mismo documento, un glosario o una lista de palabras desconocidas y su significado para cada uno de los textos. Es decir, un glosario para el reporte del primer texto y otro glosario para el reporte del segundo texto. Bien, de momento eso es todo. Recuerden que estoy siempre disponible en el centro de mensajes o en el correo institucional para atender sus dudas y comentarios. Hasta luego. Buenas noches.